Bueno, vamos a comenzar. Tenemos a Hugo Leiva Sánchez, quien es doctor en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Obtuvo su grado con la investigación semiológica, poética, crítica y artisticidad, el modelo estético de Luciano Nani en el arte cinematográfico. Es maestro de Historia del Arte por la Universidad de Bolonia, Italia, y licenciado en Ciencias de Comunicación por la UNLA. Ha sido periodista, editor, traductor, actor, guionista y productor de cine. También se ha desempeñado como profesor de la UNAM, la Universidad Michoacana, ITEM, UNLA y UDEM. Asimismo, ha integrado el Consejo Técnico del Programa de Coemisiones de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si me escucho bien, tal vez, no sé si sea necesario incluso tener el micrófono. Bueno, es que creo que tengo que acercarme mucho. Bien, pues agradezco mucho su presencia pues en esta presentación de este libro que se llama De la poética, cómo nace y vive una obra de arte. Este es un libro que pues publicamos en una coedición de la UNLA, Universidad Latina de América, con la editorial Silla Vacía, una editorial independiente local. Y pues este es el segundo volumen de una colección que se llama Estética, Arte y Comunicación, que pues coordino yo y que comenzamos en el 2019 con la aparición del primer volumen que se llama El silencio de Hermes, contra la teoría estándar de la comunicación. Y bueno, pues este libro del silencio de Hermes es del mismo autor de este otro, de la poética, cómo nace y vive una obra de arte. El autor es Luciano Nani. Quisiera comenzar, bueno, perdón, voy a prescindir del micrófono porque me distrae un poco, o tendrán otro que tuviera más rango, tal vez. Es que tengo que estar así, súper pegado. Entonces lo tengo que usar por fuerza. Sí. Bueno, como estamos aquí más cerca, pero está bien. O bueno, ahora creo que es demasiado. Entonces, les decía, este autor, Luciano Nani, es un estetólogo italiano, bueno, actualmente, concretamente es un artista, pero pues él ha sido profesor de la Universidad de Bolonia, donde estudié. Ya en la presentación se indicó que hice ahí mi maestría en Historia del Arte. Él fue mi maestro de Estética y además fue mi tutor, mi asesor de tesis. Luciano Nani es un profesor, pues, bueno, ahora ya pensionado, se dedica más bien a la producción artística, como decía, pero es un profesor históricamente muy querido en la universidad, en la Facultad de Artes, bueno, en general en varias facultades, porque, pues, bueno, su modelo, digamos que históricamente se ha antepuesto a otro, pues de un autor tal vez mucho más conocido. Un autor mucho más conocido. Sí. Bueno. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Bien, les decía, bueno, este profesor Luciano Nani tiene un modelo que pues ha sido muy conocido en la universidad porque históricamente se ha antepuesto a otro, de otro autor que pues también es muy conocido, que es Umberto Eco. Umberto Eco también daba clase en la Universidad de Bolonia. Umberto Eco daba clases de semiótica en el salón enfrente de Luciano Nani, que daba estética. Entonces, históricamente, pues ha habido una rivalidad, una, digamos, contraposición teórica, ¿no?, en sus modelos, en sus visiones, y sobre todo, pues en la respuesta que desde la semiótica se podría dar a la pregunta: ¿a qué llamamos arte? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cómo nace y vive una obra de arte? Ese es precisamente el tipo de preguntas a las que este libro responde.
Bueno, entrando ya en el mérito del contenido del libro, pues quisiera partir de esta palabra clave que es poética. La poética, históricamente, pues sabemos que es este texto de Aristóteles, donde nos explica pues cómo se construye, cómo se realiza una buena tragedia. Una tragedia, una mímesis de acción elevada, que pues bueno, justamente en cuanto a sus características, motivaciones, digamos, elementos que la constituyen, pues comparte en gran medida la misma reflexión acerca de la pregunta, pues, ¿qué es una obra de arte?, ¿no? Una obra de arte, pues, es una construcción, es un hacer que parte, pues, de una persona, un artista, que la propone a la comunidad, y este hacer, pues, sigue una serie de reglas, tiene una serie de condicionamientos sociales, condicionamientos físicos, técnicos, obviamente conceptuales, que son decididos históricamente. Es decir, es una cultura como un gran sistema simbólico quien establece las reglas y las condiciones, el marco en el cual pues algo puede ser nombrado como arte. Esa es una primera, digamos, condición coordenada para poder situarnos en la consecución de este discurso. Porque si empezamos tal vez a razonar en términos ahistóricos, es decir, ¿qué es arte en absoluto o qué es arte en general?, pues sabemos que es una pregunta que no tiene pues, una respuesta convalidable, ¿no? Es siempre un conjunto ahí de contraposiciones de visiones del mundo, de discusiones bizantinas, ¿no? Lo cual puede ser muy apasionante también, pero pues aquí se trata de dar una respuesta que no sea metafísica, que no sea romantizada, que no sea pretendida como universal en un sentido muchas veces pues absolutista, ¿no? Como cuota de poder, como visión cerrada de las cosas que trata de imponerse a otros. Esto nos lleva a un término que más tarde explicaré, que también es fundamental en este libro, que es el término adéspota. Esta pretende ser una reflexión adéspota respecto justamente a esta pregunta de qué es arte. Adéspota es un término que no existe en español, es un neologismo, es un término que más bien existe en italiano, que significa sin dueño. ¿Por qué sin dueño? Pues cada construcción, cada determinación del mundo, cada bautizo que hacemos de las cosas, de la realidad, pues proviene precisamente de una visión, de una ideología, de un conjunto de reglas, de un sistema. Y este sistema pues tiene un dueño, en el sentido que tiene una pertinencia particular hacia pues una forma, insisto, de ver el mundo. Aquí no estamos hablando pues de qué es el arte para mí o qué es el arte para Nani. Nani quiere responder a la pregunta de qué es el arte para todos, siendo que somos nosotros, o sea todos, quienes establecemos las condiciones de su bautizo, es decir, de su identidad, de su ontología, ¿no? Entonces, pues antes de responder a la pregunta hay que poner las coordenadas de la cuestión. Para preguntarnos ¿qué es arte? Pues tenemos que partir de la conciencia de que hay que situar la respuesta en términos históricos, es decir, cuándo y dónde, o para quién. Y además de esto, pues tenemos que entender que hay una doble dimensión de la pregunta, una dimensión individual, particular, la visión de una persona, de un artista, de un crítico, o bien la visión de una comunidad, de una cultura, de un momento histórico, de una época. Entonces, pues estas dos dimensiones, que en términos semióticos, que es otra de las aristas importantes de este libro, porque pues la respuesta que se da a cómo nace y vive una obra de arte se da sobre todo desde la semiótica y desde la fenomenología. Entonces, pues desde la semiótica sabemos que pues desde el fundador de esta disciplina, uno de los fundadores, Ferdinand de Saussure, pues para entender un fenómeno, una práctica social, obviamente pues hacer una práctica tenemos que partir de la idea de que es algo que tiene que ver con varias personas, ¿no? Es una cuestión convencional, es una cuestión que tiene que ver con una comunidad. Entonces, pues el fenómeno, la práctica que queremos estudiar, pues tenemos que verla en un sentido cultural, en un sentido histórico, como ya dije,
Y también, pues, bajarnos de nivel epistemológico y ver también cómo se vive esa misma práctica en un sentido individual. Me refiero aquí, pues, a la dimensión de la lengua y la dimensión del habla de Saussure, ¿no? Si queremos estudiar la lengua, que es una práctica humana, una práctica social, pues tenemos que partir desde la idea de convención, todo este sistema, ¿no?, de reglas inmanente que condiciona la vida de los signos en su interior, pero que obviamente pues es usado por gente real, o sea, gente concreta, ¿no?, que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Entonces, esta dimensión individual, con todas sus necesidades, pertinencias, motivaciones, pues es el nivel del habla que aterriza y socializa la lengua ya en un plano concreto, y pues esto hace que también vaya cambiando el sistema a la larga, ¿no? La lengua pues no es una cosa estática, es una cosa que va evolucionando, es una convención que va, digamos, modificándose a lo largo del tiempo, y si se modifica es pues justamente porque hay una dimensión individual que, a manera de sabotaje, si lo queremos ver así, pues rompe con esta estaticidad, ¿no? Porque pues se van planteando nuevas necesidades humanas individuales también. Bueno, entonces hablo de la lengua y el habla porque el arte, la práctica arte, debe entenderse justamente desde una perspectiva cultural, el arte en el plano de la cultura en general, de un momento histórico, y el arte pues hablando ya de una visión particular, que puede ser de un artista, de un crítico, o de un grupo de críticos, o un grupo de artistas, me refiero pues siempre a una dimensión parcial dentro de la cultura, que pues la alberga y le da sentido. Entonces, poética, regresando a la cuestión inicial, pues relativo a la poiesis. ¿Y qué significa poiesis para los antiguos griegos? Pues significa la práctica creadora, la práctica que nosotros ahora pues llamaríamos artística, y que, bueno, pues sabemos que con los griegos pues esa distinción acerca de ciertas cosas, ciertas materialidades formadas que tienen ciertas características y condiciones, pues para ellos tenían que cumplir pues una serie de requisitos que hablaran de una maestría, que hablaran de una funcionalidad, que hablaran de una pertinencia hacia un fin, ¿no? Y pues era arte para los griegos aquello que cumplía bien su función, es decir, aquello que estaba bien hecho. Esa es la idea de techne, la idea de ars, ¿no?, y después en el equivalente más o menos latino. Y bueno, pues esta palabra arte, que viene pues desde esta etimología, pues a veces nos saca de onda, porque pues vemos que no necesariamente son cosas bien hechas las que actualmente entran en esa identidad, y sin embargo pues las vivimos con ese nombre, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que el nombre es el mismo, pero en realidad la práctica ha cambiado, sobre todo en un sentido cultural. Entonces, pues arte actualmente pues, es una consideración que pues abarca un concepto que tiene en sí comprendidas pues una serie de materialidades de las más diversas, ahora sí que condiciones, ¿no? O sea, no necesariamente esta idea de techne, de hacer bien una silla, hacer bien una tragedia, como decía ahorita con Aristóteles, sino pues, no sé, proponer una caja de cartón, por ejemplo, como hace Gabriel Orozco, o un escurrebotellas, como hace Marcel Duchamp, o algo incluso más provocador, como las cenizas de un muerto, o tal vez sangre humana, no sé, o las sábanas que utilizan en una morgue, por decir algo, ¿no? O sea, objetos de uso cotidiano, objetos incluso, pues que ya podemos ver tal vez en la basura, en la cotidianidad, que se proponen como arte y que se viven como tal en nuestro día. Entonces, si trajéramos un griego de la antigüedad y lo pusiéramos de frente a lo que llamamos arte ahorita, pues yo creo que sí, habría mucho que discutir con él, ¿no?, acerca de lo que entendemos cada quien por arte, y vean cómo, pues de manera irónica, usamos la misma palabra. O sea, son dos entidades distintas, dos prácticas distintas, como ya dije, pero al utilizar el mismo término, pues uno siempre se saca de onda y están estas discusiones siempre, ¿no? Bueno, pero arte para quién, ¿no? O arte según quién. Entonces, pues bueno, esta es una cuestión importante en el libro, porque Nani, regresando al término adéspota, pues pretende dar una respuesta a la cuestión de cómo nace y vive una obra de arte, o sea, qué es el arte, en pocas palabras,
desde la ciencia. Y esto nos mete pues en otra dificultad. Si ya la palabra arte pues sabemos que es complicada, tiene ambigüedad y demás, su historia ahí de romantización y mitificación, pues la ciencia todavía más, o sea, es algo realmente complejo. Y esta es precisamente la originalidad de este pensador, de este filósofo, de este semiólogo, de este fenomenólogo, Luciano Nanni, que construye un modelo epistemológico unificado de relación con la realidad, en pocas palabras. Y bueno, pues él comienza explicándonos este modelo antes de hablar de arte. Yo empecé un poco ahí en desorden con esta exposición, pero estoy hablando de los temas que incluye este libro. Nanni comienza hablándonos de que podemos utilizar nuestro pensamiento, es decir, nuestra capacidad simbólica, nuestra capacidad para nombrar el mundo, nuestra capacidad para hacer prácticas precisamente, es decir, relacionarnos con la materialidad que nos rodea y atribuirle o darle un nombre, una identidad. Esto pues es hacer un signo en términos semióticos, es decir, me acerco pues a una objetualidad, una fisicidad que se vuelve el significante de un significado que se le asigna, ¿no? Que se le correlaciona. Y bueno, pues esto es un signo, la unión de un significante y un significado. Un signo, pues, es un elemento que para que tenga sentido, pues tiene que estar incluido en un sistema, como ya dije anteriormente. O sea, los signos no son solo de una persona, ¿no? Son signos que se comparten en una comunidad, y eso es a lo que llamamos lengua, como decía hace rato con Saussure. Entonces, pues la lengua entendida como un sistema, como un código, es decir, un conjunto de elementos que tienen reglas para ser combinados, no debe entenderse solo en el plano pues, de la lengua natural, es decir, pues esta idea de convención, esta idea de práctica compartida, pues la tenemos en todos los quehaceres humanos. Podemos hablar de lengua del arte, podemos hablar de lengua de la política, podemos hablar de lengua moral, podemos hablar de lengua religiosa, de lengua mágica, de lengua metafísica. O sea, todo lo que entendemos por realidad en nuestro contexto humano, pues es parte de una convención, de una construcción que socializamos y hacemos vivir, insisto, bajo ciertas condiciones. Entonces, esta práctica colectiva es un sistema, como dije, es un código, es una lengua que puede ser estudiada en cuanto a describir cuáles son sus componentes, cuáles son sus signos, o sea, sus elementos, y cuáles son las reglas detrás para que se vivan y se combinen de cierta manera, ¿no? Entonces, si hablamos de arte, pues esta lengua artística, que aquí llamamos artisticidad o poética colectiva, pues nos permite establecer una serie de descripciones acerca de qué tipo de materialidades, técnicas, formatos, géneros, hablando tal vez más de lo físico, pero también obviamente del contenido, es decir, de los significados, qué tipo de valores, ideas, necesidades simbólicas están detrás justamente de estas obras o cosas que llamamos obras de arte, ¿no? Entonces, esta descripción que se puede hacer del sistema, del arte, de la artisticidad, de la poética colectiva, Nanni la llama estética. Estética entendida entonces en este libro como ciencia del arte, es decir, un modelo que permita justamente explicar todas las correlaciones y motivaciones simbólicas que están detrás de la artisticidad y ofrecer un horizonte de comprobación intersubjetiva para precisamente hacerlo vivir bajo las reglas de la ciencia. La ciencia no depende del objeto de estudio, la ciencia depende del método con el cual se estudia la realidad. Entonces, pues, no es que porque sea el arte, pues no pueda ser estudiado científicamente. Parece ser como un tabú, ¿no?, que existe en Occidente desde milenios, ¿no?, de que la ciencia, pues, depende del contenido o de su objeto para que pueda existir o no, y que, pues, incluso ahora hay quien la niega, así de manera muy campante, ¿no? No es imposible la condición de descripción, no existen hechos, solo interpretaciones. Y bueno, pues no me puedo meter en toda esta cuestión del mundo líquido y la deconstrucción y demás, cosas que son muy, muy interesantes, pero
que al parecer nos llevan a un estado pues de futilidad, ¿no? Caray, pues si todo es construcción histórica, pues entonces todo depende de un punto de vista y no hay una verdad unificada, fuerte, monolítica, que pueda ser descrita con toda esta rigidez que sí se ve tal vez en otro tipo de contenidos científicos, ¿no? Como las llamadas ciencias duras o las ciencias naturales. Bueno, pues hay muchas metafísicas aquí incorporadas en este tipo de discurso que, bueno, pues el libro me parece que aclara muy bien, ¿no? Y que yo por cuestiones de tiempo no puedo meterme ahorita yo encantado, en serio, pero pues no puedo abarcar justamente en este poco tiempo eso, pero en pocas palabras, pues la cientificidad depende de 3 puntos, o sea, de 3 condiciones en el método o en el discurso o en el tipo de relación de la realidad que se pretende, que sería el de tener una distancia de análisis con el objeto de estudio, que como ya dije, pues no es la realidad en sí misma, sino las construcciones sociales, históricas, a lo que llamamos realidad, ¿no? Que dependen de cada momento histórico. Y ese es el objeto científico, sea natural o cultural. O sea, aquí no hay diferencia entre estudiar un átomo, y de hecho pone varios ejemplos Nani, desde la física, desde la astronomía, ¿no? Y justamente pues para llegar a la conclusión de cómo se debe fundamentar una ciencia estética, es decir, una ciencia que estudie el fenómeno artístico. Y bueno, pues esta primera condición es la epogé, ¿no? De la que nos hablaban los griegos, que es condición indispensable pues para que haya esta toma de distancia, esta objetividad, ¿no? Que nos separaría de un quehacer práctico artístico, que es el que acomuna tanto a la crítica como a la producción. Los artistas hacen arte de acuerdo a sus visiones del mundo, perfecto, cada cultura tiene una propia visión del mundo también. Los críticos igual, pues uno ve una obra de arte y la interpreta como puede. O sea, el crítico no dice lo que quiere, dice lo que puede, lo que tiene en la cabeza y puede reconocer como signos en la obra. Y todo esto orquestado por un gran sistema de reglas que es el de la cultura, insisto. Entonces, pues la ciencia llegaría y te describe pues cómo se relaciona la obra con el artista, con el crítico, cuáles son los elementos que rodean esta operación, cuáles son las pertinencias simbólicas del sistema en general, la relación de la práctica de arte con otras que también lo condicionan, la moral, la economía, por ejemplo. Todo eso pues hace que la estética pues pueda ser una ciencia que ya en la práctica se vuelva realmente compleja, pero al menos hay que tener la claridad de cuál es el modelo, digamos, básico, epistemológico, ahora sí que puro, del que se parte para poder estudiar ahora sí pues cualquier cosa y distinguir entonces estética de crítica, por ejemplo. No es lo mismo ser un crítico de arte que ser un esteta, en el sentido de que el esteta pues tiene que poner tierra de por medio pues para describir el fenómeno que tiene enfrente. El esteta o el científico del arte no va a interpretar la obra, va a explicar cómo la gente la interpreta, o sea, cómo es interpretada por el artista que la construyó y cómo es interpretada por la gente que la usa bajo pues, las reglas del gran sistema, ¿no? Entonces, pues esta condición primera, epogé, pues es el primer punto de la cientificidad que nos explica Nani. El segundo punto, formular teorías sin contradicciones internas. La vieja historia de la lógica, ¿no? Si dices algo, pues no puedes después contradecirlo dentro de tu propio modelo que pretendería explicar el fenómeno, ¿no? Creo que esto pues, no merece mayor explicación. El tercer punto sería, pues como ya dije también, comprobar intersubjetivamente las teorías que se proponen. Y pues es el trabajo pues, de la comunidad científica. Tienes una explicación para un fenómeno, para un problema, pues la publicas, ¿no? En una revista indexada, arbitrada. ¿Para qué? Pues para que otras personas en otros lugares del mundo, que también son científicos, falseen, intenten falsear lo que dices, intenten demostrar que pues, no es cierto esta correlación, esta explicación que propones de tal fenómeno, porque pues hay un elemento ahí que no cuadra, ¿no? Entonces, la comunidad científica está ahí pues para hacer que las teorías se depuren, se purifiquen metódicamente y pues puedan ser consideradas como válidas hasta que se demuestre lo contrario, siendo pues la ciencia pues una fenomenología abierta, o sea, en la cual pues siempre va a estar
constante la idea de revisión, de deconstrucción, pues para ver si se sostiene la explicación del mundo de ese momento. Bueno, pues esta es la estética para Nañi. Desde la estética se nos explica qué es la poética, qué es el hacer el arte, qué es la reflexión que nos lleva a la producción de una obra de arte, tanto en una dimensión